Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte de uno de estos equívocos que se prestan para grandes confusiones. Eh, no sé si conoces de el camino, digamos, de enseñanzas budistas. Se dice que hay un gran paso en, en ese camino, que es lo que en el budismo se llama toma de refugio. Eh, Tomar refugio, bueno, viene de la enseñanza, está conectado con la enseñanza budista, ¿no? En la cual se nos dice que generalmente eh, somos seres marcados por el dolor y el miedo, ¿no? Y sobre todo el dolor y el miedo al extravío y a la impermanencia. Y en relación a esto buscamos siempre encontrar refugio, desde lo físico, ¿no? O sea, para refugiar nuestro cuerpo, cobijo, etcétera. Y lo que se nos dice en la enseñanza budista es que eh, generalmente los refugios los tomamos en situaciones, personas o cosas que son circunstanciales. Como te decía en otro momento, uno de los principios de la enseñanza del Dharma es lo que se llama impermanencia. O sea, todas las cosas compuestas se descomponen, todo lo agregado se desagrega eventualmente, ¿no? Más tarde o más temprano. Y esto lleva a que la vida humana esté asignada por el dolor, por la búsqueda desesperada de algo permanente a lo que asirnos. Obviamente esto trasciende el budismo per se, ¿no? Es una especie de tema, como decía en otros videos ya, un tema de la vida humana, ¿no? El cambio, la permanencia, qué es lo que cambia, qué es lo que permanece, qué es lo que puede decirse que tiene entidad. Perdón. Y como tal, que pueda ser la base para la identidad, ¿no? Y la idea en esta enseñanza es que hacemos una serie de adivinanzas, digamos, sobre cómo funcionan las cosas y adoptamos una especie de principios eh, cognitivo-metafísicos, y lo que se nos dice de hecho en estas enseñanzas es que estas conclusiones son erróneas, o más bien son insuficientes, porque al no poder resolver sin algún tipo de ayuda inspiradora, que es lo que dan muchas veces estas enseñanzas, lo que concluimos es que, bueno, algo así como vamos a hacer como si las cosas fueran permanentes y vamos a pelear y a esforzarnos mucho porque las cosas permanezcan. Y es más, esta batalla la vamos a constituir en el núcleo heroico de nuestro proceso vital. Entonces sentimos que hacer algo permanente es algo así como heroico, ¿no? Es como si fuera una especie de lucha con la realidad, en la cual casi como que vencemos la impermanencia, vencemos la... perdón, no recuerdo ahora la palabra, de la dispersión térmica en termodinámica, la pérdida de calor, ¿no? La idea es que la vida tiene esta tendencia a deshacer todo y nosotros, a través de nuestra voluntad, es como que nos erguimos como una especie de Quijote ante los molinos o al oleaje, ¿no? Al tsunami de la impermanencia. Nos paramos ante la ola y gritamos y decimos: no me vencerás, haré esto que es permanente, que obviamente nunca es permanente, obviamente, ¿no? Ya sea en términos individuales como en términos de, no sé, imperiales, las personas que tienen estos sueños
de civilizaciones que vencen el tiempo, que como vemos una y otra vez, es muy fuerte cuando vemos estas imágenes de ruinas, ver la magnificencia y ver que básicamente han quedado ruinas de eso. Toda esa magnificencia quedó en ciclos, ¿no? en el pasado. Y sin embargo, una y otra vez, los humanos en general, de cualquier lugar del mundo, llegamos a esta conclusión de que tenemos que tener esta especie de gesta heroica de vencer al tiempo. Entonces, básicamente, buscamos un refugio en general de la impermanencia, ¿no? A veces un refugio magnificente, pirámides altísimas, rascacielos, imperios de aparente control, familias de 20 generaciones, todo para sostener algo, ¿no? Para hacer algo que, una especie de búsqueda, y sentimos que eso le da calor a la vida, casi como que eso le da sentido a la vida. Es muy interesante eso, ¿no? Es como que cada persona suele tener su propia variante de este tema, ¿no? Algún tipo de gesta trágica o heroica en la que esto se pone en juego, ¿no? Esto es muy interesante verlo en cada persona. Y el refugio en general que se busca es el refugio de cosas circunstanciales que están inevitablemente sujetas a la impermanencia. En el Dharma, lo que se nos sugiere es que esto produce toda la infinita variedad de sufrimiento, de esta forma particular de sufrimiento en la vida humana, que es altísimo y genera una toxicidad psíquica, ecológica y de todo tipo para nosotros mismos y para todo el sistema en el que vivimos, ¿no? Otros individuos, culturalmente, etc. Como una especie de toxicidad, ¿no? Y lo que se nos propone es que, de hecho, la realidad misma es el único refugio, por decirlo así, ¿no? Dharma significa realidad. La realidad misma, es difícil expresar esto porque lo que yo podría decir ahora es una alternativa. Ok, en general buscamos en esto, aquello, pero eso no funciona, pero yo les voy a decir lo que sí funciona. Pero eso no es así, porque si hay un algo, una cosa, una entidad que tuvo un comienzo en el tiempo, va a tener un final en el tiempo y por lo tanto no puede ser el refugio real. Entonces, no hay manera de que yo o cualquier otra persona pueda decir esto es el refugio. Muchas veces se usa en las religiones y en lo que se plantea como presentaciones para personas con capacidad limitada, se presentan símbolos, ¿no? Entonces se dice, bueno, en vez de tomar refugio en, no sé, la búsqueda de poder material, toma refugio en el Buda. ¿Por qué? Bueno, porque el Buda es como una especie de símbolo de aquello en nosotros que trasciende el condicionamiento y la impermanencia. El problema con esta visión es que se vuelve otro tipo de adicción nueva, porque seguimos construyendo formas en nuestra experiencia localizadas y idealizando eso. Incluso la idea de la búsqueda del despertar se vuelve una especie de gran rueda de hámster en la cual proyectamos sobre esa meta una idea de qué es lo que va a pasar, y que aparte esta idea tan ridícula de que yo voy a llegar a esa condición, voy a llegar a ese lugar y eso me va a dar todo lo que ahora me falta. Es una especie de, o sea, las enseñanzas y algunos maestros apoyan esto como una especie de lo que le llaman enseñanza, ¿cómo es el nombre? Provisional, ¿no? Como mientras tanto, esto es como un símbolo de eso. El peligro que tienen estos símbolos es la literalidad. Pero entonces, volviendo al núcleo de lo que estaba diciendo, el planteo es, el único refugio real es, por decirlo de una manera, nuestra verdadera naturaleza. Esto son palabras que ilustran por así decirlo, un reconocimiento
de la condición, todo suena muy abstracto, un reconocimiento de cómo funcionamos realmente, qué es lo que somos realmente, pero no en un sentido abstracto, en un sentido totalmente vital, porque el malentendido psicoespiritual de qué somos, y no en términos teóricos, sino en términos vitales, produce justamente una desvitalización, una toxicidad muy alta que se replica en los seres humanos. Es como un virus mental, un virus psicosomático que se replica y produce más y más y más y más toxicidad. El famoso despertar no es otra cosa que simplemente notar que nunca hemos recibido algo nuevo, algo que sea agregado, sino que la naturaleza misma de lo que siempre fuimos y siempre fue la realidad, tiene toda la completud, plenitud, vitalidad y satisfacción que necesitamos. Pero esto, decirlo así en términos abstractos, teóricos y a lo lejos, tal vez sirve como una inspiración, ¿no? Pero la idea de esto es que esto tiene que ver con una apertura integrada realmente, vivenciada realmente, no con una idea nada más, con una teoría, con un dogmatismo. Le podemos poner la terminología técnica que querramos, budista, jainista, católica, judía, islámica, podemos ponerle los significados que querramos, los significantes que querramos, y esto no le pertenece a nadie en particular, no es que porque yo lo llamo Dharma pertenece a Buda o al budismo. Pero quiero volver una y otra vez a esto. Estaba hablando del refugio. El refugio en términos dármicos es solamente este reconocimiento, porque es lo único que verdaderamente... El reconocer esto es lo que... Es muy difícil hablar de estos temas, porque cuando digo esto pareciera que fuera algo que tengo que adoptar. Yo, Martín, o alguien tengo que adoptar esto, y si no adopto esto voy a estar inconforme, y no es así, no es una cosa, no es una creencia, es como una apertura de campo, digámosle. En vez de que la experiencia energética y psicosomática esté fijada en glóbulos de tensión, es como si algo se abriera, no se pierde en absoluto la capacidad de interacción, pero es como que se dinamiza, se vitaliza, pero sale de los parámetros necesariamente habituales, predecibles, y esto es el único refugio posible. Y en realidad a lo que quiero ir en esta propuesta que estoy haciendo en este video es hacer notar una diferencia, que es lo siguiente, tomando todo lo anterior como una introducción. Refugio no, en este sentido, no equivale a evasión. Y esto es muy importante. En el Dharma se enseña como primera enseñanza de todo lo que se llama, bueno, se lo traduce de distintas maneras, pero algo así como los 4 reconocimientos que voltean la mente hacia el Dharma, hacia la realidad, o sea, que facilitan que la mente deje de estar obsesionada con una especie de realidad virtual que ha construido, confundiéndola con la realidad. ¿En qué consisten estos elementos? Básicamente en cruda y desnudamente ver lo que algunos autores llaman el filo existencial de la vida, la crudeza de la situación de esta manifestación que estamos experimentando ahora. Por ejemplo, la impermanencia. Uno de estos factores es la impermanencia. El crudo, esto es un entrenamiento, es una reflexión profunda, no simplemente decirlo así al pasar. Es pasar días, sesiones, enfocando nuestra sensibilidad, no como un mandato de sentarse y mirar un dibujito, un dibujo o una palabra, sino realmente abriendo nuestro corazón y nuestra sensibilidad a la conciencia plena y absoluta de que todo lo que es compuesto se descompone. Nosotros como entidad individual estamos sujetos a eso todo, y que todo producto creado, manufacturado, producido está sujeto a esto. Por lo tanto, el despertar a la realidad esencial no puede ser algo manufacturado, no puede ser algo fabricado. Entonces, esta investigación dinámica
produce una especie de reorganización interna humana, porque generalmente vivimos en continua negación de esto, ¿no? Después hay otros factores, por ejemplo, cómo funciona el sufrimiento en lo que se llama samsara, en el Dharma, o sea, cómo se da esta cadena cíclica de ilusión, desilusión, sufrimiento, tensión, evasión, y todo está encadenado, ¿no? Y todo se basa en justamente una evasión de esta especie de inasibilidad de la realidad. El cambio, el tiempo, la impermanencia es inasible para nosotros, para nuestra mente. No lo puede procesar, entonces toma una especie de actitud evasiva y reemplaza la realidad con fantasías, con creencias, con constructos. También tenemos la dinámica de lo que en el budismo se llama causa y efecto, o karma, ¿no? Como todo está encadenado entre factores que se van moviendo. El más básico, el más simple que podemos mencionar es lo que dije recién. La evasión produce sufrimiento, porque lo único que puede sostenernos en realidad es la realidad. Y toda forma de evasión, por más que consideremos que nos ayuda o que nos permite por un tiempo estar mejor, va a producir algún tipo de desilusión. Toda ilusión lleva a la desilusión, algo así. Ahí tenemos una especie de causa y efecto básico, que es el modelo para todo lo demás. Someternos, entregarnos completamente a una ilusión producirá una desilusión con el sufrimiento psicológico innecesario que eso conlleva. Ahí tenemos el esquema básico de causa y efecto. Después lo podemos profundizar, como en las enseñanzas de hecho se lo profundiza respecto a qué tipo de conductas, por ejemplo, producen sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, hay toda una enseñanza en el Dharma sobre distintos modos de ver cómo funciona este tema del karma, por ejemplo, ¿no? Que quiere decir que si uno produce una determinada acción, genera una acción con intencionalidad, una acción que se concreta, dirigida hacia un objeto o una persona, y con una intención de producir, por ejemplo, un sufrimiento, un daño, estos 4 factores, ¿no? Intencionalidad, concreción, objeto y intención de daño, de sufrimiento, según cuán fuertes sean estos factores, será como nuestra, entre comillas, individualidad experimentará un efecto, digamos, equivalente en sentido contrario. Y no siempre en la enseñanza budista se trata de sufrir aquello que hicimos. A veces es muy interesante la enseñanza. Ahora no voy a entrar en eso, pero si a alguien le interesa, por ejemplo, hay un libro que se llama, una enseñanza que se llama Las palabras de mi maestro perfecto, de un maestro tibetano del siglo XIX, excelente, llamado Paltrul Rinpoche. Las palabras de mi maestro perfecto, donde esto está bien explicado. Por ejemplo, una de las formas inusuales en las que se manifiesta el karma es como una tendencia aún mayor a producir más de esas acciones. Entonces esto lo que produce es como una especie de perfeccionamiento, por ejemplo, en la crueldad, y esto lo que produce es una especie de bola de nieve, ¿no? Que hasta que no llega un momento en el que el sufrimiento es tal que algo en esa estructura se destruye, esto sigue condicionándonos cada vez más. Entonces, estábamos hablando de estos factores que vuelven la mente al Dharma. Entonces reflexionamos sobre cómo funciona la causa y efecto, y reflexionamos sobre lo que significa tener lo que en el Dharma se llama un precioso nacimiento humano. En la enseñanza budista sobre la encarnación, la idea es que la forma de vida humana es lo mejor posible para despabilarnos, digamos, para despertarnos, porque tenemos como un balance justo de sufrimiento y de ocio o posibilidad.
En otras formas de encarnación el condicionamiento ambiental es demasiado grande, el sufrimiento a veces es demasiado grande, o en otras formas el gozo, el estado de placer continuo es demasiado grande y no hay ningún tipo de interés en trascender esta obsesión con la forma. Entonces, lo que estoy tratando de mantener estos hilos. Había hablado del tema del refugio, la evasión, ¿no? Entonces te dije, lo primero que se hace en el camino budista es este entrenamiento de 4 reconocimientos que nos da esta especie de filo existencial. ¿Qué es el filo existencial? Es el sentir en nuestro propio cuerpo la crudeza de la existencia con todos sus temas, impermanencia, cadenas de sufrimiento, cadenas de evasión, pero la integración somática, psicosomática de esto es la base de todo, porque si no tenés esto no tenés motivación. A lo sumo lo que vas a tener es una especie de deseo consumista de sumar alguna especie de chapita de estilo de vida y te querés volver budista, por ejemplo, o algo por el estilo. Pero eso no sirve para demasiado, no sirve para mucho, lamentablemente. Sobre todo cuando las papas queman, esas cosas duran muy poco. Es como ponerse un vestido, un disfraz, ¿no? Cuando estás en problemas, no es probable que sigas teniendo el disfraz puesto. Vas a adoptar la vestimenta más práctica y es una pena que no te diste cuenta que eso que pensabas que era un disfraz era de hecho una vestimenta sumamente práctica y más que una vestimenta. Pero bueno, entonces, ojo, atención, cuidado con cuando una persona está en un proceso evasivo, porque este filo existencial generalmente nos asusta muchísimo y pasamos toda la vida tratando de evadirlo o vencerlo, ¿no? Con esta idea de voy a hacer algo. Incluso algunas personas quieren tener hijos para vencer a la muerte, ¿no? De alguna manera hay que vencer a la muerte, ¿no? Ojo con la adopción de supuestos refugios budistas o espirituales cuando lo que queremos es un lugar para escondernos de esto. Uno de hecho puede decir, bueno, me escondo porque esto me asusta, me refugio en la enseñanza un tiempo, está bien, obviamente, pero no puede ser eso una situación permanente. Eso puede ser un refugio seguro, un apego seguro, por ejemplo, ¿no? Como idealmente a veces pasa con los padres, que uno puede volver ahí para volver después a explorar, pero quedarse en un estado de cerrazón, aparte argumentando todo tipo de hipocresías, como haciéndose pasar por un excelente budista, devoto, que cree, que cumple con todo, es la mediocridad más grande del mundo, o más bien es casi da ternura, es como un miedo, es como un niño queriendo ser un niño bueno para así no tener problemas, ¿no es cierto? No se trata de eso en absoluto. Algo interesante a tener en cuenta es que a veces algunas personas que dicen enseñar Dharma o cosas así tienen intenciones bastante esperables en términos de mercado, y este tipo de señalamientos sobre este filo existencial no suelen ser un buen argumento de venta y más bien ahuyentan a la audiencia. Entonces muchas personas o algunas personas proponen y sostienen esta idea de los refugios y determinado tipo de estructuras y cosas, dejando de lado o tratando de convencerte de que eso ahuyentará finalmente el sabor agridulce del filo existencial. Solo esto fomenta más evasión y más fantasía. Tené cuidado con eso. Y la evasión disfrazada de refugio verdadero, de refugio real, es algo que solo fomenta la involución humana y la preservación de esta especie de ciclo que llamamos samsara, ¿no? O sea,
Es una pena porque es una oportunidad humana espectacular la conexión con enseñanzas o sí, como activaciones evolutivas, llamarle de este tipo, y es una pena que se difumine en una especie de juego entre un enseñante que está en una especie de rol de mercado y una persona que prefiere más y más decorativos evasivos antes que un proceso jugoso, digamos, de refugio y de investigación de este filo con todo lo que esto implica. Ojalá te sirva, ojalá te inspire.